Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y tengo el gusto de tener como invitado hoy a Patricio Cueto. Patricio es una persona de larga trayectoria política, también ha escrito diversos libros, estudió Derecho en la Universidad de Chile en Valparaíso, también estudió en Barcelona la misma carrera, pero sobre todo ha sido analista político y una persona que vio transformada su vida precisamente a partir de los acontecimientos de la Unidad Popular, luego del 11 de septiembre y los años siguientes. Hoy lo hemos invitado a conversar porque este 2022 apareció su libro Memorias de un militante, que dice basada en hechos reales, pero en verdad son las memorias personales de él, militante comunista de los años 70 y 80, que pasó 8 de sus 15 años de vida, ni más ni menos que en la ex RDA. ¿Cómo estás, Patricio? En primer lugar, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Alejandro, por invitarme. Es un honor para mí estar en tu programa. Conozco tu trayectoria y sé que es un privilegio estar aquí contigo y con tu auditorio. Cuéntame cómo nació este libro, porque por lo que tú explicas ahí, no era que tú toda tu vida tuvieras pensado escribir tus memorias, sino que de repente se te encendió la luz, parece, y dijiste, puede valer la pena escribir las memorias. Mira, hay que hacer una consideración previa. No me habría gustado que el libro saliera en este momento, o coincidió que el libro salió en este momento, porque no quiero que el libro lo utilicen mis ex camaradas del Partido Comunista para victimizarse una vez más cuando alguien dice algo sobre ello, que es su política constante, ¿cierto? Que si se hace una referencia a ello, ellos se victimizan. Entonces dice que lo están agrediendo, que es anticomunismo, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que quiero que quede claro es que este libro salió cuando salió, pero no circunstancialmente. Circunstancialmente. La razón primaria de publicar este libro, o sea, lo que siempre estuvo en mi cabeza, es explicarle fundamentalmente a mis hijos lo que fue mi vida, para que me entendieran también de las ausencias en su formación. Pero hay un hecho que me marcó, una pequeña anécdota, o la cuento como una pequeña anécdota. Cuando yo estaba por publicar mi anterior libro, Atrapado en su red, el año 2019, ¿no? 2009, cuando se cumplían 30 años del golpe, no, era cuando se cumplieron 30 años del golpe militar. ¿Ya? Cuando iba a publicar ese libro, una estudiante de periodismo de la Universidad Central me pidieron una conversación porque yo les parecía un tipo interesante para hablar de
la reconciliación en Chile. Entonces yo les dije que perfecto, que si yo podía elegir el escenario donde hiciéramos esa entrevista. Y ellas dijeron de que perfectamente, y yo elegí el escenario donde empieza esta historia del libro que tú tienes en tus manos. Es decir, la sala de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Catedral con teatinos, segundo piso, que da hacia es justo la esquina donde está la oficina. Hoy día funciona un restaurante peruano, por supuesto. Bueno, como los muchos que hay en Chile. Claro. Antes de entrar en el contenido del libro, te quería preguntar por las dedicatorias, que es bien curioso, pero son muy bonitas. Tú le dedicas el libro a Mario Papi, a Ernesto Tito Videla y a Adolfo Saldívar. Brevemente te quería preguntar por qué a ellos. Ellos son mis grandes amigos. Mario Papi lo conozco desde los años 60, cuando éramos militantes de las Juventudes Comunistas. Él después fue socialdemócrata. Él después fue socialdemócrata, exactamente. Y un gran amigo, él termina con el Partido Comunista cuando se produce la invasión en Checoslovaquia, el año 68. Él se aleja de las Juventudes Comunistas. Y yo me vuelvo a reencontrar con Mario cuando yo vuelvo del exilio. Y lo encuentro como un dirigente importante de la socialdemocracia chilena. Y yo cuento ahí que es como el reencuentro de los que se vieron ayer. O sea, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y él inmediatamente me invitó a ser parte de su proyecto político, de la socialdemocracia, que era hasta donde yo había avanzado políticamente, reconociendo que esas eran las ideas que más en las que más me reconocía. Y Mario me presentó a Ernesto Videla dando una demostración de su agudeza política, porque era encontrar dos mundos, y dos mundos que tenían cosas en común. Para los que no conocen, Ernesto Videla era el general Videla. El general Videla, exactamente, mi general. Persona muy valiosa en todo lo que fue la mediación de Chile con Argentina. Pero además un tipo de una inteligencia superior. Realmente nuestros encuentros semanales en el Eladio de Providencia, semanalmente almorzábamos con Ernesto Videla durante 20 y tantos años. Y eran unos almuerzos que, como yo digo, se sabía cuándo empezaban, pero nunca se sabía cuándo terminaban. Se alargaban siempre. Y por último, Adolfo también tiene que ver con con este libro, Atrapado en su red, porque cuando yo vuelvo del exilio, yo quiero entender lo que pasó en Chile, ¿no? ¿Cómo se llegó a que un gobierno autoritario, un gobierno como el del presidente Pinochet, o el dictador, o como quieran llamarlo, ¿no? Cómo él entregaba el poder a los civiles. Eso es absolutamente inédito. ¿Cómo se llegó a eso? Ahí viene la explicación de la relación con Adolfo Saldívar y ese grupo de abogados que hicieron posible que se produjera ese momento. Perfecto. Queda clarísimo entonces, y ahora vamos a la génesis de esta historia que está en Memorias de un militante, libro de Patricio Cueto, que dicho sea paso se lee de un tirón, ¿eh? Es un libro que está muy bien escrito, muy fácil de leer para los que tienen un interés en la historia reciente de Chile. ¿Cuándo entraste a militar en la famosa J, en las Juventudes Comunistas? Sí. Yo entré a las Juventudes Comunistas porque es casi poco creíble, porque por ahí me parece que a los 13 años. A los 13 años, exactamente. Cuando yo entré a primero
de enseñanza media, lo que en ese momento era primero de humanidades, ¿no? Sería séptimo de hoy día. Y yo estudiaba en el Liceo de Hombres número 6, Andrés Bello, de la comuna de San Miguel. Más que comuna, en la República de San Miguel. La República, ¿no? Independiente. De Independiente, de los Palestros. Y ahí yo entré a militar en las Juventudes Comunistas. Y empezó todo mi proceso de convencimiento. Y explícanos qué hacía antes del 73 en el Partido Comunista. Bueno, el año 69 yo me traslado a Valparaíso para estudiar en la Universidad de Chile de Valparaíso, Derecho, tal como tú decías. Y ahí se me asignan la tarea de realizar labores de inteligencia, es decir, tratar de conseguir gente que informara de la situación interna en las Fuerzas Armadas, especialmente en la Marina de Chile, y instruir a los militantes de las Juventudes Comunistas que iban a ingresar al servicio militar, para que se convirtieran en informantes. Todo esto te digo sin que a mí se me diera ninguna formación, ni la más mínima formación. Solamente porque yo era un disciplinado militante, un entregado militante, un convencido militante y que nunca cuestionaba las políticas del partido. Ahora, eso tú lo reflejas en varias partes del libro, la desproporción que había entre un ejército profesional que hacía inteligencia en serio y que tenía capacidad armada real versus jóvenes o partidos que creían estar haciendo labores de inteligencia y que no tenían la misma capacidad militar. Así es. O sea, la desproporción es sideral, ¿no? Como te decía, nosotros en general no recibimos ninguna instrucción. Como anécdota te digo de que sí recibió esa instrucción el Fanta, ¿no? A él lo llevaron un año a Moscú para enseñarle todas las labores de inteligencia. La usó para los dos lados después. Después la usó para el otro lado, exactamente. Entonces, esa desproporción es muy grande, muy grande. Ahora, cuando los sorprende el 11 de septiembre, yo creo que no se imaginaba el Partido Comunista la vehemencia o la violencia que tuvo el hecho y que se iba a zanjar en menos de 24 horas el resultado, pero en el caso personal tuyo se inicia el periplo que te lleva finalmente al exilio y específicamente a la RDA. ¿Por qué llegaste a la República Democrática Alemana detrás del muro de Berlín y qué esperabas de esa sociedad? Bien, una aclaración. Yo cuando el golpe, yo estaba en Arica. En Arica, sí. Y por una fortuna extraordinaria puedo movilizarme hacia Santiago, porque yo veía que en Santiago tenía más recursos, o Valparaíso, que era mi ciudad en ese momento. Y llego a Santiago y lo que pido yo es que se me dé una identificación distinta para poder permanecer en el país. Trasladarme a otra región, etcétera, etcétera, pero permanecer en el país. Nunca pensé en salir al exilio. El partido me dice, no tenemos condiciones para eso, sí que tiene que exiliarse. Y ellos me consiguen la entrada a la embajada de Honduras en una casa que habían declarado muy poco antes y que hasta el momento que yo ingresé en esa casa no tenía vigilancia policial. Así que no tuve problemas de ingreso. Y cuando estaba en esa embajada, llegó a asilarse ahí también Manuel Cantero, que era un alto dirigente del Partido Comunista en ese tiempo.
Y un día Manuel me dice, ¿qué es lo que he pensado del futuro yo? ¿No? Y yo le digo, no sé, o sea, estamos en la Embajada de Honduras, habrá que salir a Honduras. Y de Honduras le digo, ahí está cerca México y creo que ahí se está formando algo. Le digo, entonces voy a trasladarme a México. Entonces él me interrumpe y me dice que yo no tengo para qué seguir pensando en mi futuro porque el partido ya pensó. Ya lo tenían pensado. Ya lo tenía pensado y decidido. Y que mi destino era la RDA. Eras bien poco rebelde en ese sentido, ¿ah? No, ningún rebelde. Hasta esos años no había rebeldía, había sumisión. Ahora, en la RDA, tú experimentas el mismo problema que sufrieron otras personas, por ejemplo, pienso en Pepe Rodríguez Elizondo, en su memoria, de contrastar el paraíso soñado, el paraíso comunista, con la dura realidad del socialismo real. La sociedad donde todos van a ser libres e iguales, con un país gobernado por la Stasi, con muro de Berlín, incluso con espionaje interno, con todo eso. ¿Cómo vives ese proceso de desencantamiento? ¿En qué quedan los ideales del joven comunista que fuiste? Son rápidamente destruidos esos grandes ideales. Yo te digo, cuando Manuel Cantero me dice, tu destino es la RDA, en ese momento era como ofrecerle, yo pienso, a alguien que es creyente, que tiene asegurado el paso al paraíso. Yo me iba a vivir al paraíso. Era el socialismo real y existente. Era el paraíso, ¿no? Donde se habían terminado todas las injusticias, todas las discriminaciones, todos eran iguales, los trabajadores y los campesinos estaban en el poder. Y llego a la RDA y lo primero que hacen es mandarme a terminar con una huelga que estaban haciendo los chilenos en una fábrica química que se llamaba Loina, o que se llama Loina. Y termino de rompehuelga, ¿no? Y ahí se produce este proceso que el Partido Comunista llamó de proletarización, de que todos los militantes tenían que ir a la producción. Todos los militantes menos ellos, menos los que decían. Menos los dirigentes. Menos los dirigentes, claro. Y entonces se produce este encuentro con los huelguistas y con la ida a una fábrica, ¿no?, a trabajar de obrero no calificado. Y en esta fábrica lo primero que hacen es recibirme como el encargado del Partido Comunista que era, ¿no?, porque había destituido al anterior porque era el jefe de la huelga, y me llevan a hacer una visita a la fábrica, ¿no? Te lo cuento porque es el primer momento así de choque violento con la realidad del comunismo. Y en el recorrido de la fábrica me lleva al casino de la fábrica. Y en el casino de la fábrica lo primero que me choca a mí es que las señoras que atendían eran señoras que tenían sobre 70 años, ¿no?, más bien cercanas a los 80 años. Entonces lo primero que hago en mi muy incipiente alemán en ese momento es preguntarles por qué están trabajando. Y ellas me dicen, porque la pensión que recibimos no nos alcanza. Entonces no sé si has escuchado eso, ¿no?, en este país, por ejemplo, en que hablamos todos los días de pensiones, y pensiones que no alcanzan, y pensiones que no son suficientes. Bueno, les quiero decir de que allá tampoco las pensiones le alcanzaban a esas mujeres, y tenían que trabajar, a pesar de sus años, a pesar de haber trabajado toda la vida. Entonces, eso me violentó, y me violentó más aún cuando el jefe del partido
les dice, y la empieza a retar, y les dice que por qué están diciéndole esas cosas a un extranjero. Entonces, se le olvidó el internacionalismo proletario en esa conversación. Exactamente. Eso es lo que yo le recordé. El final del, que yo no era un extranjero. El final del manifiesto proletario de todos los países unidos. Unidos, sí. Esa parte no la había leído. Patricio, cuéntame un poco, tú conociste a dirigentes importantes del Partido Comunista. No sé si me puedes decir algo de Luis Corvalán, de Bolodia Teitelboim o de Jorge Insunza, que era el encargado del país de la RDA. Mira, a todos ellos los conocí, me tocó muchas veces, porque también cumplía antes labores de acompañante, guardaespaldas, ¿no? Y me tocó acompañar a algunos de ellos en sus actividades. Luis Corvalán me produjo una gran decepción cuando nosotros, en un gran esfuerzo, enviamos a una persona que era un gran amigo de él a Moscú para pedirle que detuviera esta locura de pensar, de formar una fuerza armada para enfrentar al mejor ejército latinoamericano, al ejército más profesional, al ejército más formado. Entonces eso era una locura. Nosotros veíamos que se estaba mandando a los jóvenes, a una generación de jóvenes valiosos, sencillamente a la muerte. Y cuando nuestro amigo conversa con Corvalán, Corvalán le dice una frase que me marcó profundamente. Ya ha caído sangre, ya se ha derramado sangre. O sea, esa era la razón para no detener la locura. Ya se había derramado sangre. Entonces no importaba seguir derramando sangre, porque ya se había derramado. Eso era cuando el PC definió todas las formas de lucha contra la dictadura y la rebelión popular de masa. Exactamente. De Bolodia Teitelboim, otra gran decepción. Yo lo tenía como el gran intelectual del Partido Comunista, ¿no? ¿Lo era? Lo era, sin duda. A mí me daba risa entre los años 70, 73, cuando escuchaba a algunas señoras muy momias, como se decía en ese tiempo, que decían, ay, si todos los comunistas fueran como Bolodia, uno podría ser hasta comunista. Da gusto escucharlo. Claro, exactamente. Pero después él se convierte en uno de los principales defensores de la vía militar, de la vía armada del Partido Comunista. Y eso no lo puedo, no me cabe en mi cabeza que un hombre de la cultura, de la gran cultura que tenía Bolodia Teitelboim, llegara a eso. Y Jorge Insunza es el hombre de la última conversación en la RDA, ¿no? Que cuando me siento me dice que quiere saber todas mis razones por qué me voy del Partido Comunista. Entonces mi respuesta es, tienes mucho tiempo, porque si quieres saber todas las razones, te prometo que va a ser larga la conversación. Me dijo que sí, que tenía todo el tiempo. Tú lo habías conocido en el diario El Siglo, Jorge Insunza. Exactamente, él era director del diario cuando yo fui corrector de pruebas en el diario. Está bien. Ahora, irse del Partido Comunista no es fácil, pues pasa a una especie de soledad, de ostracismo político. ¿Cómo fue esa etapa nueva de independiente, por decirlo de alguna manera? Mira, yo había hecho 2 intentos anteriores de salir de la RDA. Uno que me lo facilitó la propia Juventud Comunista, que decidió mandarme a vivir a Milán, ¿ya? Porque querían que yo, junto con Lucho Guastavino, estudiáramos el compromiso histórico. Otro gran intelectual. Otro gran intelectual. Y para mí era, imagínate, súper valioso ir a estudiar el compromiso histórico, que era nada menos que este gran acuerdo que se logró entre los demócratas cristianos y el Partido Comunista Italiano. El del rico Berlinguer. Así es. Y
Bueno, esa fue una experiencia bastante traumática también, que ahí está. Y es que cuando llego a Milán había que demostrar la solvencia y la posibilidad de estar en Italia, ¿no? Y a mí me esperaban en Roma, no en Milán. Entonces ahí la policía me detuvo el avión, retuvo el avión, y después de unas horas me subieron rodeado de militares al avión de vuelta a la RDA. Y a propósito de viajes, ¿cómo fue la vuelta a Chile? Pasaste por Argentina un tiempo, pero ¿cómo fue el regreso a tu patria? Ya has estado casi 40 años en Chile, un poco menos, 30 y tantos años en Chile. Era tu sueño, supongo. Era mi sueño y el sueño que perseguí insistentemente, y como te digo, hice todos esos esfuerzos. Después, antes estuve en Argentina unos meses, me fue imposible sostenerme porque ya... ¿En la Argentina de Alfonsín? O sea, Argentina Democrática. En la Alfonsina del 78. Ah, estuviste en el 70, pero no me calza con los años. Pues estuviste estuviste hasta el 82, 81 Sí. en Alemania. Ah, estuviste de paso en Argentina. Estuve unos 6 meses en Para el Argentina. Mundial. Para el Mundial y para la guerra. Sí, perfecto. ¿No? Yo aproveché, que palabra más fuerte. Con mi señora convinimos en trasladarnos a Argentina a pesar de que ella tenía 6 meses de embarazo y que sus embarazos no eran fáciles. Pero el llegar a Argentina y que mi hija naciera en Argentina como efectivamente nació, nos daba la posibilidad de radicarnos en la Argentina. Ya. Cuando se cumplen los 6 meses de la primera visa, yo voy a renovar la visa y me dice Inmigraciones que yo tengo 24 horas para salir del país. No resultó. No lo logré, tuve que recurrir a un amigo y a la Embajada de Israel, con la cual no tengo ninguna vinculación, porque no tengo esa nacionalidad ni esa pertenencia, pero me ayudaron a solucionar el problema de que me dieran unos días más, ¿no? Hubo que invertir unos cuantos dólares en eso para facilitarlo, ¿no? Y ahí salgo de nuevo a la RDA. Y ahí vivo la otra gran experiencia, que estar 6 meses preso, y digo preso, en un hotel de 5 estrellas, con un piso entero para mí y para 2 agentes del Stasi y una traductora, los que me interrogaban todos los días de esos 6 meses. Todos los días yo tenía que ir a contestar su Tenían interrogatorio. harto tiempo libre, ¿ah? Los guardias. Sí, y además porque hacían exactamente las mismas preguntas en el viejo. El truco para que te contradijera. Claro. ¿Cuándo volviste finalmente a Chile? El año 1988, Para el plebiscito. para el plebiscito. Sí, Entonces lo pasaste bien. Celebraste una victoria, por lo menos. claro. Mi primer ingreso, fíjate, se produjo un poco antes. Yo vine a que mis padres cumplían 50 años de casado, entonces hacían esa ceremonia que se hace en la iglesia, ¿no? Cuando se cumplen 50 años. Y yo llegué de sorpresa y casi los maté a los pobres viejos. Y ese mismo día, el día que yo entré por tierra, me vine en bus desde... Por Mendoza. Por Mendoza. Era la primera gran manifestación de la Asamblea de la Civilidad Perfecto. en el Parque O'Higgins. Y yo me fui a la Toda una época. Hemos estado conversando con Patricio Cueto, Memorias de un militante, un libro que, repito, se lee muy bien, así que los auditores pueden consultarlo, verlo, leerlo. Patricio, quería cerrar como lo hacemos con todos nuestros invitados,
pedirte una recomendación de lectura, que nos cuentes qué has leído que te haya gustado para esta comunidad de lectores que tenemos en Historia, Libros y Banderas. Mira, yo creo que para esa comunidad y para los temas que estamos conversando, para que vean que esto no es la invención de alguien que quiso inventar una historia. Estas son vivencias, estas son realidades, esto lo viví, no me lo contaron, no, lo viví. Ya hay muchos libros que desgraciadamente han pasado desapercibidos en Chile y que enseñan mucho sobre lo que fue esos años y especialmente de lo que fue la política del Partido Comunista, ¿no? Hay un libro, Búlgaros, que cuenta la historia de los jóvenes militantes de la Jota que los llevaron a Bulgaria para ser oficiales del futuro ejército del pueblo en Chile. Perfecto. El lunes, en la presentación del libro, podremos conversar de qué ha pasado con los búlgaros después de eso. Búlgaros. Hay otros libros, de la rebelión popular a la sublevación imaginada, de Luis Rojas. Sí. Y publicado por LOM. Sí. Y junto con eso, Carrizal, también de Luis Rojas, que nos muestran, y lo dice muy bien en el título, sublevación imaginada. Ellos se imaginaron... Porque era inviable. Se imaginaron que iba a producirse una sublevación. Trajeron armas, toneladas de armas. Los camiones circularon por Santiago durante días y no encontraron manos que recibieran esas armas. No conocían al pueblo chileno, no lo conocían. Y si también se imaginaron una sublevación en el 2018, en octubre del 2018, cuando llamaron a que saliera el 19. El presidente, 19, perdón, el 18 de octubre del 2019, cuando llamaron a que fuera Piñera, fuera el presidente. O sea, querían terminar la sublevación imaginada del 83, 86, el año el 2019. 2019. Qué alegría ha sido conversar con Patricio Cueto, Memorias de un militante. Te agradezco, Patricio, esta conversación y por supuesto nos seguiremos viendo en el futuro. Gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. Gracias a ti, te reitero los agradecimientos y espero que haya respondido a lo que tú esperabas. Por supuesto. Nos vemos, que estén muy bien, hasta el próximo programa. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.